Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Una mirada a la justicia. Recuerden que estamos con ustedes a través del canal CNC, procurando asesoría, consultoría y representación jurídica. Una mirada a la justicia como organización se encuentra ubicada en Medellín, en la carrera 71, número 4626, y los teléfonos de contacto 503-0812 y 503-6277. A través de abogados especializados en las diferentes áreas del derecho, procuramos que todos ustedes puedan tener una buena solución pacífica y civilizada a los conflictos. En el programa anterior tuvimos la presencia del doctor Daniel Sanín, abogado especializado en Derecho Público, con quien venimos hablando sobre el tema de los acuerdos de paz. Recuerden que estamos muy próximos a votar, muy próximos a decir sí o a decir no, y todos ustedes en sus manos tienen el poder de llevar a un buen futuro este país, sea con el concepto que tengan, pero que sea un concepto con argumentos. Por eso, a través de diferentes preguntas que hemos venido recaudando, que nos han llegado en los correos electrónicos y en las redes sociales, pues hoy queremos nuevamente tener como invitado al doctor Daniel Sanín, quien nos va a responder un sinnúmero de preguntas que todos ustedes tienen presente para poder elegir adecuadamente. Los saludamos, doctor Sanín, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes y gracias otra vez por darme el espacio para resolver las dudas que pudieron haber surgido del programa anterior, que trataba sobre la guerra, sobre los refugiados, sobre condiciones de, altruistas que trataran de evitar el sufrimiento de las víctimas en la guerra, que en medio de un conflicto, una guerra, se pudieran hacer ciertas concesiones para terminar, en el momento, la situación. Por ejemplo, el intercambio de prisioneros de un momento a otro, el cese de hostilidades para recojan los heridos, y decían que esos acuerdos pasaban a ser parte del derecho internacional. Y entonces, como hacen parte del derecho internacional, entran a estar a la paz, par o encima de la Constitución. ¿Qué pasa aquí en este caso? Esos acuerdos no fueron creados como para dirimir las políticas del campo, las políticas del narcotráfico, para que se perdonaran crímenes de lesa humanidad, mucho más ahora con la existencia de la Corte Penal Internacional, y mucho menos, me llama la atención, las FARC nunca se acogió al derecho internacional humanitario, siempre lo desconoció y lo ignoró, y ahora pretende hacerse valer de él para que los acuerdos con el gobierno pasen a estar por encima de la Constitución. Otro motivo, otra razón: el presidente en sí no puede modificar la Constitución, pero el Congreso sí. Y recordemos que el Congreso aquí le corre al presidente. Hay una figura que se llaman cupos indicativos, que es donde el gobierno entrega dineros para que ciertos senadores gestionen obras en sus regiones. Entonces, obviamente, la mayoría del Congreso el presidente tiene la mayoría del Congreso. Él es sino que diga, someto este acuerdo al Congreso, y el Congreso vota pupitrazo por el sí. Entonces, ahí la modifica. Y otro punto mucho más grave, que no lo mencioné en el programa anterior, otra manera, es que ya hay una ley que le otorgará al presidente, en caso de que gane el sí el plebiscito, facultades especiales. Es decir, el presidente estará por encima de todos los poderes, podrá modificar la Constitución, hacer leyes, tal cual como lo hizo Chávez en Venezuela cuando le dieron facultades especiales. No estoy diciendo que vaya a hacer las mismas leyes, pero lo que estoy diciendo es que, digamos, a Chávez también se le dieron facultades especiales vía el Congreso para que hiciera las leyes y las modificara. Entonces, de esa manera es que puede el presidente
no que deba ni que sea lo correcto, sino que esas serán las herramientas que utilizará el presidente para modificar la Constitución, desconociendo al constituyente primario, que es el pueblo y son los ciudadanos. Tenemos también, doctor, otra inquietud de nuestra ciudadanía que se comunica con nosotros. ¿Puede considerarse la publicidad del sí publicidad engañosa? A todas luces, no solo engañosa, sino inconstitucional, porque la Corte envió a hacer pedagogía del referéndum, de los acuerdos, perdón, envió a hacer pedagogía, y en vez de pedagogía es una, como lo mencioné en el programa anterior, es apología. Le están diciendo, vea, aquí en el acuerdo se buscaron mejores recursos para el campo, habrá justicia, las FARC dejarán las armas, pero no explican los pormenores del acuerdo. Segundo, la pregunta es inconstitucional también porque no cumple los parámetros de la Corte. No se menciona a las FARC por ningún lado e incluye la palabra paz. Y todos, absolutamente todos, queremos la paz. La paz es un valor supremo, no se puede renunciar. Yo no puedo decir si quiero la paz o no. La paz no es disponible, para que nos lo pongan en una pregunta. Totalmente. Si la paz ahorra dinero que no va a la guerra, ¿por qué una reforma tributaria para financiar la paz? Esa es una de las preguntas que no nos ha dado respuesta el gobierno. ¿Por qué están corriendo tanto con el plebiscito? Porque la gente saben que la gente, pues muchas de las personas no ven noticias, no leen, entonces no se enterarían de que viene una reforma tributaria posterior, y si no hacían el plebiscito rápido, la reforma tributaria no alcanzaría a pasar en el Congreso este año, y el gobierno, como lo mencioné en el programa anterior, Colombia está en quiebra, la deuda externa ha alcanzado niveles históricos, estamos, como diría vulgarmente, estamos viviendo al fiado. Entonces, si hago la reforma, si no hago la reforma tributaria, si yo hago la reforma tributaria antes del plebiscito, van a votar no al plebiscito. Porque van a decir, para esto es que nos quieren clavar los impuestos. De la gente vota no. Entonces, aceleraron el plebiscito para la reforma tributaria. ¿Y por qué? No entiendo por qué dicen que es más cara la guerra que la paz. Pues, primero, yo desvirtúo, para mí eso no es guerra, es la persecución a la delincuencia. Entonces quieren decir que si firmamos los acuerdos desmontarán el ejército, desmontarán la policía. Entonces, ¿quién nos va a proteger del ELN, de las BACRIM, de los fleteros, de todas las nuevas bandas que surgen? No, me imagino, si se firma el acuerdo o no se firma el acuerdo, tenemos que tener unas fuerzas militares que cumplan y que estén dispuestas a cumplir su función, que es la de proteger vida y honra y bien de los colombianos. Entonces no creo que haya ahorro por ese lado. Antes, por el contrario, yo lo que veo es que se vienen mucho más gastos con todas las entidades, instituciones, cargos, la prácticamente nueva rama judicial que se crea en esa cosa, las promesas que se le hicieron a las FARC, la financiación que le vamos a dar a las FARC, el mantenimiento de las 60 emisoras que se les van a dar a las FARC, el mantenimiento de las FARC como partido político. Todo esto va a tener unos costos. ¿De dónde va a salir la plata? La vamos a pagar nosotros con la reforma tributaria. Costos que yo pienso de no hablar de guerra, de seguir en la situación que estamos ahora, o mejor en la que estamos hace unos 4 o 5 años, que el ejército cumplía sus funciones. Simplemente es necesario. En ausencia de FARC vamos a seguir teniendo enemigos, entonces el ejército y la policía debían seguir funcionando. Entonces no veo dónde iba a estar el ahorro. Así es. Doctor, si hay impunidad en el acuerdo, ¿qué puede hacer la Corte Penal Internacional? ¿Puede hacer algo? Interesante punto. En la semana anterior, los promotores del gobierno, el gobierno y los promotores de los acuerdos celebraron una declaración de la fiscal Besouda de la Corte Penal Internacional, donde ella dijo que celebraba que en el acuerdo no iba a haber amnistía ni indulto para delitos atroces. Y eso es cierto. Sí, muy bueno que no haya amnistía ni indulto para delitos atroces, pero no dijeron o no lo leyó la Corte Penal Internacional que tampoco habrá cárcel
para quienes cometieron los crímenes de impunidad de delito atroces. Sí, serán juzgados. El procedimiento es así. Yo voy y digo al tribunal de la FARC, vea señores, yo me presento voluntariamente, yo estaba en Bojayá, nos estamos tomando el pueblo y yo dije, vuelen esa iglesia, ¿qué importa que esté llena de niños y de familias que estén refugiando? ¿Qué importa? Vuélenla, y se murieron más de 100 personas. Ah, bueno señor, usted, su pena es de 5 años, pero entonces, ¿cuál va a ser su pena? Usted dedíquese a hablar de paz, una vez por semana, y no puede salir de la ciudad de Medellín, y si va a salir de la ciudad de Medellín nos tiene que avisar dónde está, esto por 5 años. Esto es. Entonces, la misma fiscal que celebró lo de la Corte Penal Internacional, que celebró eso 2 años o hace 3 años, en unas declaraciones que dio en una universidad colombiana, manifestó que tienen que haber unos mínimos de justicia y unos mínimos de cárcel para esos delitos. Entonces, cuando la Corte empiece a darse cuenta que sí, no hubo amnistía o indulto para esos delitos, sino que fueron juzgados, pero cuando vean lo ridículo de las penas, no ridículo, no, lo inexistente prácticamente de las penas, va a intervenir, puede sancionar, puede llamar a estas personas a que paguen en la Corte de Justicia. Qué tan interesante toda esta solución a las inquietudes que se les está dando a todos ustedes los televidentes, porque son opciones para que ustedes puedan tener un voto a su satisfacción, sea sí o sea o no. Vamos a ir a unos cortos comerciales y regresamos en Una Mirada a la Justicia. Te invito a caminar a una nueva realidad. Nuestra tierra vibra y sueña. Piensa en grande el futuro que anhela. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. Por eso financiamos proyectos que atienden necesidades básicas y mejoran las condiciones de salud, empleo, vivienda, educación, vías e infraestructura en los municipios de nuestro departamento. El IDEA es Crédito para el Progreso. Es Antioquia nuestra promesa. IDEA impulsa el progreso. Antioquia piensa en grande. Continuamos aquí en Una Mirada a la Justicia, hoy resolviendo unas inquietudes que el público nos hizo llegar y obviamente bajo la expectativa de que ahora en octubre puedan ustedes poder elegir entre el sí o no de apoyar los acuerdos. Y hay que hacer menester en lo siguiente, hoy y en el programa anterior estamos hablando básicamente sobre el aspecto contrario, sobre el no, el por qué hay argumentos, hay razones por las cuales ciudadanos no van a apoyar estos acuerdos. Y es muy sencillo, porque el sí, con la publicidad que hay, pues ya se ha trabajado bastante. El sí, incluso acá en una de las preguntas que ya mismo va a relacionar, es el común denominador que todos los ciudadanos tenemos, pero también tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Por ejemplo, doctor Daniel Sanín dijo en una de las inquietudes que nos presentan, dice así, dijo el presidente Santos que si ganaba el no, las FARC harían guerra urbana. Si es así, ¿qué pasa? Eso tiene sentido. Y volvemos a lo mismo. El sí, todo el mundo ya lo ha trabajado, hay pedagogía del sí, pero es importante también hacer la pedagogía del no. Primero sobre tu aclaración, sí, a mí me parece importante. Aquí yo no estoy diciendo tiene que votar no, simplemente quiero dejar en claro por qué algunas personas nos oponemos a los acuerdos. Y no es que estemos en contra de la paz, eso me parece importante y por eso valoro mucho que este programa dé espacio para que los ciudadanos entiendan. Ustedes verán si votarán sí, pero lo importante es que también entiendan por qué muchos ciudadanos votamos no y no es simplemente por oponernos a la paz.
Lo que dices de la guerra urbana, las FARC dijo, ya lo ha dicho, no van a volver a las armas. Lo han dicho en las redes sociales sus mismos comandantes. Ellos quieren la paz. Y segundo, eso me parece es más bien una estrategia de intimidación del gobierno a los ciudadanos. Infundir terror. Si Colombia es un Estado social de derecho, ¿cómo vamos a permitir que nos amenacen con guerra por hacer cumplir las leyes? Y tercero, pues, partiendo de la base, listo, comúnmente se llama guerra, pero conflictos en las ciudades siempre hemos tenido. Usted aquí en Medellín en cualquier momento lo atracan. Aquí hay fronteras invisibles y no tiene que ver precisamente con las FARC. Entonces, ¿qué se hace ante eso? Decir, somos un Estado fuerte, un presidente no puede hacernos, pues, me da vergüenza que un presidente de mi país diga, nos toca hacer esto porque si no nos ganan los delincuentes. No, señor, la respuesta de un presidente y de un jefe de Estado debe decir, si ustedes se vienen aquí, para eso están las armas del Estado. Las armas del Estado con apoyo de la ciudadanía, de la denuncia para controlarlos, porque estamos para hacer cumplir la Constitución y la ley. Doctor Daniel Sanín, ¿qué diferencias tiene este proceso con el que se llevó a cabo con el M-19 o el de los paramilitares? A ver, primero con el del M-19. Aunque no sufrí yo las tragedias del M-19, me han dicho, personas que sí lo vivieron, yo era muy joven, yo tenía 10 años, que era una guerrilla aparentemente distinta. No cometía los crímenes ni las barbaridades que han cometido las FARC los últimos 25 años. Pero hay un ingrediente importante. Se hizo un experimento. Aparentemente funcionó. Se invitó a las FARC a ser parte de ese proceso. Las FARC no quisieron asistir ni hacer parte. Delinquieron 25 años más, de la peor manera. ¿Por qué no lo aceptaron si la voluntad de ellos era la paz? ¿Por qué no lo adoptaron con las condiciones del M-19? Y el principal ingrediente de ese proceso, que no se puede aplicar ahora, es que no existía la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que dice que los autores de delitos de crímenes de lesa humanidad y de crímenes atroces por haber atentado contra la humanidad, estén en el país donde estén, no pueden estar libres, son juzgados por la humanidad, y a eso se comprometió Colombia. Entonces, por eso en esa parte es distinta. Ahora, el proceso con los paramilitares. Me acuerdo muy bien, que gritaban impunidad, impunidad, porque les iban a dar 8 años de cárcel. A mí me parece poco, ojalá hubieran sido 20 años, pero como hemos hablado en la negociación de trata de ceder, entonces se les cedió 8 años de cárcel a los cabecillas. Al raso, al paramilitar raso que lo reclutaron, no pagó cárcel. Esos 8 años de cárcel para autores de crimen de lesa humanidad garantizaron que muchos no quisieran volver. Y los que trataron de delinquir desde la cárcel, ahí mismo fueron extraditados. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que no se negoció con ellos la agenda del país ni aspectos de la Constitución. Con los paramilitares no se negoció el campo y no se creó un tribunal especial para ellos. Ellos simplemente se llamaba Justicia y Paz, pero estaban dentro de la Fiscalía y la Justicia Ordinaria. Eran los mismos jueces que teníamos, no les creó un procedimiento penal nuevo ni nada diferente. Simplemente se aplicaban las reglas que ya teníamos con ciertos beneficios y entregaron dineros. En este caso las FARC dice que no entregarán dineros. Yo digo, si la gente criticó el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, les pareció tan blandito, de tanta impunidad, ¿por qué las FARC no se acogen al mismo proceso? Totalmente. Pregunta a un ciudadano: como ciudadano he sido obediente a la ley y pago mucho de impuestos y sufro la ineficiencia del Estado. ¿Es mejor violar la ley y después chantajear al gobierno que ser bueno? Aparentemente, y con el mensaje que está dando el gobierno de ser pillo paga, si usted se va a hacer un delincuente, pues tiene que volverse un delincuente bien furioso. Ese es el ejemplo que da el gobierno. Para mí,
Tenemos los mecanismos, está la manera de participar legítimamente el voto. Por eso el problema de vender el voto, después nos lo vienen cobrando. Entonces, mientras sigamos eligiendo a los mismos bandidos, a los mismos politiqueros, mientras sigamos premiando el crimen, esto va a seguir así. Yo pienso que no es justo, que como por eso un ciudadano honesto no se ha escuchado y los criminales sí. Ese es el mensaje que le estamos dando a la gente. Doctor Daniel Sanín, ¿qué riesgos o hay riesgos de que Colombia se convierta en un país como Venezuela o Cuba si gana el sí? No creo. Nosotros no tenemos la plata que tiene Venezuela ni el petróleo que tenemos Venezuela. Yo creo que nos irá peor. Pero no necesariamente es porque gane el sí, porque dejen de existir las FARC. Es por los poderes que estamos dando por debajo, pues que están en el acuerdo escondidos, que las FARC decidan sobre la distribución del campo, el manejo del campo, que tengan 26 curules, 10 directa y 16 de manera indirecta que van a quedar en manos de las FARC en el Congreso, que tengan 60 emisoras para convencer a los ciudadanos, 60 emisoras rurales donde pueden convencer a los ciudadanos del campo, pues del campo, a gente que lastimosamente no ha tenido las posibilidades de educación que han tenido muchos otros, y les puedan, como pues decirlo de manera burda, lavarles el cerebro con la ideología y que ya después sea muy tarde para llorar sobre la leche derramada. Estos acuerdos crean inestabilidad jurídica y un país sin inversión privada no prospera, y mucho menos en Colombia, con un precio del petróleo tan bajo y sin tantas fuentes de recursos que tenga el gobierno para invertir. A mí me preocupa, es por la situación económica, que aleje a la empresa privada y que podamos vernos en una situación de pronto como la de Venezuela. Pregunta, doctor Daniel Sanín, dice el presidente Santos que la paz traerá más inversión para el proceso, porque no habrá obviamente guerra. ¿Y qué pasa entonces como grupos como el ELN y Bacrin? Bueno, la primera parte, yo estuve el año pasado en una conferencia, en un foro con el exministro Carrasquilla, una de las personas que más sabe de Hacienda Pública en el país, y él mostró un análisis con varios países que habían salido procesos de paz. La curva, el crecimiento que nos ofrece no se reflejó en esos países. Por el contrario, se viene un periodo de incertidumbre que aleja la inversión extranjera. Segundo, es que si yo negocio con las FARC, eran 7.000 hombres, aquí no va a terminar el conflicto, no va a terminar la violencia. No lo llamemos guerra, llamémoslo violencia. La violencia la vivimos todos los días, en toda la calle. Por ejemplo, mostraron ahí un video rodando en redes sociales de una persona que fue asesinada por unos fleteros en Bogotá. La violencia siempre la vamos a ir teniendo. Si no hay una justicia como ejemplo, vendrá la violencia. Y además, lo que incorporan los acuerdos, me temo que en lugar de atraer la inversión extranjera, la puede asustar. Bien importante, entonces, fueron evacuadas la mayoría de preguntas que los ciudadanos nos han hecho a través de las redes sociales, a través del WhatsApp e incluso con llamadas telefónicas, y de esta manera queremos, una mirada a la justicia, pues estar también ahí presentes en procesos tan importantes como es el de la votación que va a haber el próximo 2 de octubre. El próximo domingo 2 de octubre. Para que todos ustedes puedan tener conciencia ciudadana, educación y puedan elegir de la mejor manera. No queda más, doctor Daniel Sanín, que agradecerle por estos 2 programas, por compartir este conocimiento tan importante, y que quede claro, como lo hicimos ahora, que se habló de la parte opuesta, de la votación del no, porque del sí ya se ha dicho mucho, pero es importante que usted también conozca los argumentos que hay en contra de la situación, y no quiere decir que se esté en contra de la paz, no quiere decir que no se quiera vivir en paz, es simplemente que ustedes puedan tener claridad sobre la situación y elegir de la mejor manera. Doctor Sanín, una invitación ya para finalizar a todos nuestros televidentes. Como todos lo conocen, el símbolo de la justicia es una balanza. Entonces, ya siempre escuchamos los argumentos del sí.
Muchas gracias a ti por dar la oportunidad para que se escuchen los argumentos del no. Y espero que todos los ciudadanos, usted que trabaja, madruga, se levante, ha vivido en honestidad, considere si con tal de sacar a 7.000 hombres del conflicto es capaz de soportar estas cargas, o considera que no es necesario. Ya queda en cada uno la decisión. En sus manos está, y cumplimos entonces con proponerles una buena pedagogía. Todos ustedes, muchas gracias por ser fieles televidentes de Una Mirada a la Justicia. Nos vemos próximamente. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Una mirada a la justicia.